Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos con ustedes La Otra Opinión. Una de las colonias más influyentes en nuestro país es la comunidad colombo-árabe. En estos días, en el Medio Oriente se vive uno de los momentos más tensos en su historia. Rebeldes insurgentes se enfrentan al gobierno del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Las muertes son noticias día por día. Nos preguntamos, ¿estaremos recibiendo la información veraz? Por tal motivo, hemos invitado al cónsul de Siria en Colombia, al doctor Talel Karawi y varios miembros de la comunidad colombo-árabe, para conocer la otra opinión de este conflicto en Siria. ¿Será acaso una guerra civil como se informa? ¿O intereses internacionales de por medio? Con la dirección de Manuel de la Rosa, esta es La Otra Opinión. El conflicto de Siria, visto desde la región Caribe colombiana. La comunidad internacional sigue dividida sobre la situación en Siria. Estados Unidos, entre otros países, acusó a Moscú de armar a su aliado sirio, mientras que el jefe del Estado Mayor ruso, general Nikolai Makarov, afirmó que los rebeldes utilizan armamento de fabricación estadounidense. Luis Saab se define como el hombre más colombiano no nacido en Colombia. Sus raíces árabes le dan autoridad para hablar del conflicto en Siria y la división política en el Medio Oriente. Debemos darnos cuenta nosotros los colombianos que el mundo está afanado, todas las naciones, por el dominio económico y comercial. En Siria se defiende y se sostiene a la causa palestina, porque el pueblo palestino merece siquiera el derecho de tener una identidad y respeto. Entonces, ¿qué sucede? Que Siria es la puerta con Irán, es el aliado de Irán. Acabando con Siria y con el gobierno de Siria y poniendo un gobierno a su antojo, que haga sus voluntades y su mandato, entonces está asegurado el Estado de Israel. Y seguimos debatiendo el conflicto en Siria visto desde la región Caribe colombiana. Hemos invitado al cónsul de Siria en Colombia, doctor Talel Karawi. Bienvenido. Recibimos informaciones de agencias como CNN, BBC, donde se habla de una masacre en su gobierno sirio, doctor Karawi, que 30.000 personas han sido masacradas por el régimen de al-Assad. Lo invito para conocer su otra opinión en este documental especial de Telecaribe. ¿Lo que pasa en Siria es una guerra civil o intereses internacionales? Gracias por invitarme a su programa y un saludo especial para la gente caribe. Como conocemos, Siria es la cuna de la civilización. La ciudad de Damasco tiene más de 8.000 años. En Siria han pasado todas las religiones. Hay una convivencia religiosa muy bonita de hace muchos años en Siria entre judaísmo, islam y el cristianismo. Tú sabes que el cristianismo pasó por Siria hacia Europa. Siria, por su posición geográfica, por su nacionalismo árabe, en los últimos 100 años, no vamos a hablar de muchos años, su posición contra la invasión, la ocupación de Palestina y la intervención de las grandes potencias en la zona, como ejemplo en Irak. Todo con el pretexto de coger Siria, sacarla de su sitio actual, que es el nacionalismo árabe, y ponerla en otro sitio que no cabe. Siria vive más de 22 millones de habitantes de todas sectas religiosas, de todas las religiones, de todas las etnias, y nadie se da cuenta que hay una diferencia entre un ciudadano sirio, sino todos se sienten este arabismo. La invasión de Irak se produjo el 20 de marzo de 2003. Fue llevada a cabo por una coalición de países encabezada por los Estados Unidos. Las razones para la invasión eran desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, las cuales nunca llegaron a encontrarse ni su existencia quedó demostrada, poner fin al supuesto apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo y lograr la libertad del pueblo iraquí.
Establecemos a esta hora de la noche comunicación con el profesor Gabriel Orozco, Departamento de Historias de la UNINORTE. Profesor Orozco, bienvenido a La Otra Opinión. En el año 2003 se produjo la invasión a Irak. ¿Fue la solución al problema en el Medio Oriente? Hoy sigue la guerra allí. Miseria y sangre se sigue derramando. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Muy importante la pregunta en la situación, en el contexto internacional en el que nos encontramos en nuestros días. Ya estamos prácticamente a 10 años de la invasión de Irak, una invasión que hay que decirlo fue ilegítima, no fue autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una invasión que además no respondió a las motivaciones, a los orígenes que estaba planteada, que era encontrar armas de destrucción masiva y vinculaciones con grupos terroristas. Por el contrario, 10 años después se ha demostrado que justamente la invasión lo que hizo fue exacerbar, aumentar la violencia y la inestabilidad en Oriente Medio. Una invasión ilegítima, un ataque de este carácter como se hizo en el año 2003, en el marzo de 2003, lo que ha hecho es deslegitimar la acción del ámbito multilateral, la acción del mundo también occidental, por intereses particulares en contraposición de un bien común. Y esto lo que ha demostrado es un desgaste que se ve reflejado en la necesidad de retirada de tropas de Estados Unidos, en donde sin duda alguna salen prácticamente derrotados de un país en donde no han logrado la estabilización, en donde el Consejo de Transición lo que ha mostrado es cada vez más pasos en falso y una incapacidad para poder gobernar un país fragmentado de por sí y un país que no ha podido tomar el sendo o el camino del desarrollo. Por tanto, invasiones de este tipo como las que vivimos en el año 2003, casi 10 años después, lo que han mostrado es un fracaso de unas políticas que deben llevar al sostenimiento y al desarrollo de países que no tienen las condiciones de los países occidentales, pero que requieren sin duda alguna de otro tipo de mecanismos distintos a la intervención militar. El conflicto de Siria, visto desde la región Caribe colombiana. Bueno, y es cierto, doctor Talal Kadawi, que la orden del presidente al-Assad es al ejército disparar a muerte al que proteste en las calles de Siria, y soldado que se niegue es ejecutado por el mismo ejército sirio. ¿Cierto o falso? Por eso voy para allá. Quise hacerle una introducción pequeña. El gobierno de Siria es un gobierno socialista, mixto con capitalismo. Han venido en los últimos 10 años, cuando vino el presidente Bashar al-Assad, a su gobierno a hacer reforma importante para que Siria sea más productiva, más avanzada en el mundo árabe, porque la única democracia, si miremos por todo el mundo árabe, ¿cuál democracia? El Parlamento sirio es de 1920. No existe en los países árabes del Golfo que hoy en día apoyan al terrorismo y al fundamentalismo. Hay una democracia, todavía todo el mundo árabe, la mayoría del Golfo, son gobiernos de familia. ¿Hay democracia en Siria? En Siria hay democracia, hay parlamento, hay 37 mujeres en el parlamento de Siria. ¿Cómo se explica el mundo entero, doctor Kadawi? Por eso te digo, Siria le están cobrando su posición del arabismo, de apoyar la causa justa del pueblo palestino y del resto del pueblo árabe en su lucha. Por otro lado, está su posición geográfica, porque hay un bloque que hoy está constituyendo y está poniendo cada día más fuerte: Palestina, Líbano, Siria, Irak, Irán, Rusia, China, la India, que hoy en día apoyan a Siria contra otro bloque representado por los países del Golfo, apoyado por Occidente, para controlar la ruta del petróleo. Perfecto, pero doctor Kadawi, la pregunta es la siguiente: ¿cómo le explicamos a un ser común y corriente que hay democracia en Siria y la familia al-Assad llevan 50 años en el poder? Todos los países del mundo lo gobiernan lo más fuerte, lo más rico, siempre. Así es. En Colombia, en Estados Unidos. Estados Unidos, el país más democracia que tiene y exporta a todo el mundo. ¿Qué hay en Estados Unidos? Hay 2 partidos únicamente. Y si vemos en Estados Unidos, lo que gobiernan son 40 familias reconocidas. En el mundo entero siempre hay un partido, 2 partidos. Hay familia
en toda parte. En Colombia todos los días dicen que la familia tal y la familia tal que gobierna. Es normal el poder económico, el poder político. En Siria el partido Baas, que representa al Assad, tiene más de 2 millones de afiliados. Hace muchos años es un partido socialista donde el gobierno, el sistema de gobierno, todos los recursos naturales no tiene el gobierno. Y familia Assad, porque no es cuestión de la familia Assad, están acabando con una nación con el pretexto de acabar con el presidente Assad. Las mayores reservas de gas en el mundo están ubicadas en Siria, 240.7 miles de millones metros cúbicos de gas natural han sido comprobadas en territorio sirio. ¿Será esta la joya de la corona o el interés internacional para derrocar el gobierno de al-Assad? La guerra civil en Siria es un conflicto en forma de rebelión popular, enfrentamientos sociales, políticos, lucha armada y ataques terroristas por parte de rebeldes del Ejército Libre Siria. Se inició el 26 de enero de 2011, influida por protestas simultáneas en la región del Medio Oriente. Esta noche en La Otra Opinión, el conflicto de Siria. Pueden opinar en nuestro Twitter, La Otra Opinión Co, y nuestro correo en internet, laotraopinionco@gmail.com. Nos comunicamos a esta hora con el señor Jorge Simán, Colombo Palestino. Señor Simán, muy buenas noches. Esta es La Otra Opinión. ¿Quiénes estarán detrás de los intereses de acabar con el gobierno de Siria? ¿Y cuándo vendrá la calma al Medio Oriente? No, no se trata de una situación que puede calmarse, sino que se trata de un plan, de una política de Estado que está liderada actualmente por Estados Unidos, pero detrás de ella está también gran parte de la Unión Europea. En el Medio Oriente está más del 70% del petróleo del mundo. Los días o las décadas que faltan para que el petróleo se agote están contados. Únicamente los países del Medio Oriente, como Arabia Saudita e Irak, donde hay grandes yacimientos todavía inexplorados, e Irán, así como importantísimos hallazgos de gas en Siria, los más importantes del mundo, tienen que ser reservados. El conflicto de Siria, visto desde la región Caribe colombiana. ¿Quién financia al Ejército Libre Sirio? Vemos que ellos han ejecutado acciones con lanzafusiles Slinger norteamericanos, claro, mientras que el ejército sirio está armado con municiones rusas y chinas. ¿Quién suministra, quién financia con millones de dólares a los rebeldes en Siria? Eso está claro y todos los días lo dicen por las noticias, y eso está financiado por los países árabes, especialmente Qatar y Arabia Saudita, comprado, y a Occidente o lo tienen ellos, Stinger, porque son cohetes que de una eficiencia fuerte, grande, y lo entregan. No es que lo compra el ejército rebelde libre. No, no, es mentira. Por eso Estados Unidos hoy está preocupada, porque el objetivo principal era tumbar al gobierno Assad, poner otro, pero no pudieron porque no hay una oposición sólida. Hay varias facciones de varios rebeldes, entre ellos el ejército liberal, porque son soldados que han salido del ejército sino porque están hartos, no por convencimiento, porque son buenos sirios y son patriotas. Resulta lo que han exportado a Siria, un ejército de fundamentalistas, de terroristas, de Yemen, de Chechenia, de Afganistán, de Pakistán, de Túnez, fundamentalistas, van en el nombre de la religión que no tiene nada que ver con la religión. ¿Y son apoyados por la OTAN, por Francia, por Estados Unidos? Unidos? Claro, eso lamentablemente. Tú ves, por ejemplo, grupos de Al-Qaeda, que Siria siempre
lo llamado terrorista cuando lo formaron el gobierno de Estados Unidos contra la lucha en Afganistán contra los rusos, que eran ateos. Siria decía que esos son terroristas. Hoy en día, cuando atacaron Estados Unidos, nosotros rechazamos y dijimos, estos son los terroristas que hay que atacarlos. Hoy en día, los mismos terroristas no los están mandando a Siria. ¿Los rebeldes sirios son terroristas? En Siria hay varias facciones. Ahí eso salió de la mano, porque allá hay algunos, la oposición seria en Siria no ha cargado las armas, no están luchando por las armas, viven en Siria. Hay algunos presos, lo cogen presos, y lo sueltan, pero la oposición verdadera no ha cargado las armas. Las armas lo han cargado mercenarios pagos, porque han puesto 10.000, 15.000 millones con el propósito de tumbar a Assad para poder lograr sus proyectos de sacar el gas y el petróleo de Qatar a través de Siria hacia Europa. Esa es la pelea. Entonces han formado muchos grupos. Entonces, ¿qué están haciendo los terroristas? Entran a unas aldeas, supongamos cristianas, y hacen masacre. Buscan la reacción de los cristianos para matar a otros. Eso es lo que están buscando en Siria, que haya una guerra civil, y eso no lo van a poder lograr. La invasión a Libia mediante la Operación Odisea del Amanecer y el derrocamiento a Muammar Gaddafi es reconocida como la mayor intervención militar occidental en el mundo árabe. Esta guerra es parte de la batalla por el petróleo. Libia es una de las economías petroleras más grandes del mundo, con aproximadamente 3.5% de las reservas globales de petróleo en el mundo, más del doble que las de Estados Unidos. El 19 de marzo de 2011 se produjo la invasión en Libia. Profesor Orozco de la UNINORTE, ¿fue esta la solución a la sangre que se derrama día por día en el Medio Oriente? El caso de Libia es en cierta medida distinto. En Libia hubo una autorización del Consejo de Seguridad, una resolución que sancionaba al gobierno en aquel entonces de Gaddafi y hacía que la comunidad internacional, a través de organizaciones regionales, prestaran asistencia y sobre todo pudieran dar un alivio a la crisis humanitaria que estaba viviendo en esos momentos Libia. Esto llevó sin duda alguna a un cambio de régimen, a una diferencia en las fuerzas de poder dentro de Libia, y esto conllevó a la caída del régimen. Pero va a pasar algo muy parecido a lo que también sucedió en Irak. Si bien es cierto, hubo una autorización del Consejo de Seguridad, hubo un aval que le da una legitimidad a la intervención de la organización como la OTAN, no ha logrado un consejo de administración y un consejo de transición que le traiga plena estabilidad, entre otras porque debemos recordar que muchos de estos estados que han hecho este proceso de transición son estados muy diversos étnicamente, con tensiones tanto culturales como de idiosincrasia que los hacen muy difíciles para aplicar unas políticas que Occidente quiere aplicar, como elecciones libres, como, digamos, multiplicidad de partidos, como una serie de trabajos y respetos de derechos fundamentales de las personas. Esas políticas son fundamentales llevarlas a cabo, pero no se pueden hacer bajo la imposición ni bajo los ritmos que Occidente quiere para estos países. El conflicto de Siria, visto desde la región Caribe colombiana. Seguimos en la otra opinión con el doctor Talel Karawi, cónsul de Siria en Colombia. ¿Por qué estamos tan mal informados en nuestro continente? ¿Será que se maneja la información de manera falsa y no conocemos la verdad en Siria? Esa es la verdad. Lo que manejan el mundo por general y manejan los mandatarios son los dueños de las petroleras, los dueños de la fábrica de armas, especialmente, y los medios de comunicación. Tú ves todos esos noticieros que tú has mencionado, los medios de comunicación. Hay 700 cadenas de televisión contra Siria. Todos los días manda noticias contra Siria. El presidente mata a su pueblo. Mentira. El presidente está defendiendo la nación, está defendiendo el resto de la población. Supongamos que hay 60, 70 o 50% que están con el presidente y hay otros que no están opinando. Pero hay un grupo que se ve de mercenarios. En los últimos meses han destruido más de 1.000 camionetas
con ametralladora pesada. En Siria nadie podía cargar un arma. Ahora la frontera está abierta la frontera de Turquía, está abierta la frontera del Líbano, está abierta la frontera Jordania. Pero está dando el mundo cuenta que no van a poder lograr a tumbar al gobierno, no solamente a Assad, porque es un gobierno, no es el problema Assad. La mentalidad siria y la visión siria es el nacionalismo árabe. La división política y religiosa de los países árabes es innegable. Las autoridades acusan a las fuerzas externas de apoyar con armamento y financiación a grupos terroristas. Pero ¿quién o quiénes podrían estar interesados en que la paz no llegue al Medio Oriente? ¿Usted no vio lo que pasó en Kuwait cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait? Estados Unidos, encabezado con 30 naciones, fueron a liberar a Kuwait para devolvérsela a la familia al-Sabah. ¿Cómo cree que la familia al-Sabah no va a hacer la voluntad y la orden y lo que digan quienes le devolvieron el poder y lo sostienen en el poder? Y en el mundo árabe hay otras naciones que son los Emiratos Árabes, los 8 Emiratos. Si pierden el apoyo y el que no lo defienden, las grandes potencias como el caso de Estados Unidos, el pueblo se los traga. La familia al-Assad está a punto de completar 50 años en el poder en la República de Siria. Señor Jorge Simán, de la comunidad colombo-palestina, ¿será acaso esta una dictadura en este país? Siria es una dictadura, pero al igual que todos los países del Medio Oriente, también son dictaduras. Sin embargo, la dictadura de Siria es una dictadura nacionalista. Las otras dictaduras que quedan, porque las de Irak y las de Libia ya fueron barridas, las otras dictaduras mantienen una política de docilidad frente a esas grandes potencias. Sin embargo, esa dictadura de Siria es inconmensurablemente más beneficiosa, ¿sí?, que la de Arabia Saudita, donde los derechos de la mujer no están en mejores condiciones que entre los talibanes. Y sin embargo se da el caso de que Arabia Saudita está luchando por la democracia en Siria. Esto es algo incomprensible. El conflicto de Siria, visto desde la región Caribe colombiana. Ojalá llegue muy pronto un proceso de paz al Medio Oriente, tal y cual como ocurre en este momento esperanzador para Colombia. Gracias a los miembros de la comunidad árabe por aceptar esta invitación y compartir la otra opinión con los televidentes por Telecaribe. ¿Qué le conviene en este instante más al mundo? ¿Un triunfo en los Estados Unidos de Obama o de Romney? Esto respondieron nuestros invitados. Hasta el próximo martes, 9 en punto de la noche. La otra opinión. Le conviene más al mundo que haya una madurez política en Estados Unidos y que las potencias se den cuenta de que si los pueblos en el resto del mundo sufren y padezcan hambruna y pobreza y falta de libertad, algún día ellos van a perder ese poder y se pueden convertir en lo que estamos viviendo hoy en día muchas naciones. Sin duda alguna, la opción de Obama es mucho más dada al multilateralismo, al diálogo, y Romney, por supuesto, tiene una posición mucho más activa sobre el lobby judío y sobre su, digamos, papel que tiene de apoyar en Oriente Medio a Israel. Esto, por supuesto,
le va a dar un marcado acento, en caso de que llegue a ganar el Partido Republicano, a una posición mucho más fuerte sobre el régimen sirio en Oriente Medio. Pero el interés de Estados Unidos va a prevalecer y es siguiendo condenando y buscar una solución rápida, unánime, movilizar toda la maquinaria diplomática que tiene Estados Unidos para lograr satisfacer su interés nacional en Oriente Medio. Votaría por Obama, que es menos conflictivo y que se ha dado cuenta que en Siria están haciendo una injusticia y lo que está terminando apoyando a su propio enemigo, que es de Al-Qaeda. Esos son los fundamentalistas que siempre los hemos rechazado. Fundamentalistas venga donde venga, fundamentalista judío, cristiano y musulmán, lo que no estamos de acuerdo. Queremos Siria que sea un país tranquilo. Siria estaba el cuarto país en seguridad en el mundo y hoy en día vemos la violencia. Creemos apenas que los países que financian económicamente, Qatar y Arabia Saudita, le quitan el apoyo económico, se caen, Sí. se entregan. Doctor, gracias por visitarnos, por contarnos la otra opinión del conflicto en Siria, que llegue un proceso de paz como en Colombia, que es tan anhelado, que se acabe la guerra y que más de 100.000 sirios vuelvan a su patria. Gracias por invitarme. Quiero felicitar a ese gobierno por tomar la bandera y abrir el diálogo con la guerrilla y con el resto del grupo armado para lograr la paz para Colombia, porque lo necesita. No puede durarse más, que lleva más de 50 años, por eso en Siria estamos decididos a acabar la violencia para que haya paz y que el pueblo colombiano tenga su paz junto con el pueblo sirio, y muchas gracias. El conflicto de Siria, visto desde la región Caribe colombiana.